No hay afuera. Estás escuchando Algo con R. Desde Ecofeminita, junto al IEALC de la UBA, presentaron una CalcuM, una calculadora menstrual menopáusica, en el marco del 28 de mayo de 2026, el Día del Activismo Menstrual. Esta alianza envía hoy a dos delegadas, a Mora Binocur y a Lucía Espinheira, que son, bueno, un montón de cosas, feministas, economistas, doctora en sociología, bla, bla, bla. ¿Cómo andan? Bien, gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Che, bueno, primero vienen desde la marcha, y esto me parece muy importante. Quiero preguntarles muchas cosas. ¿Empezamos por la marcha o por la calculadora? Marcha. Vamos a la marcha. Sin dudar. Impresiones, sensaciones. Para mí fue muy emocionante ver la cantidad de gente que seguía llegando cuando me iba. Me fui en el medio de la lectura del documento y se notaba que la gente salió muy espontáneamente, muy independientes, o sea, no necesariamente organizaciones. Había mucha policía también y vallas, como una ratonera armada ahí en la plaza. Pero el subte estallado, la plaza estallada y una indignación que creo que esta semana también con las compañeras que perdimos con los femicidios y demás también se vuelve a la agenda. Y yo ya sentí que el 8M este año había sido más masivo que otros, que decíamos con Mori una va porque soldada y ya, pero que se nota una masividad extra en las marchas feministas que va volviendo esa indignación y por suerte, ¿no?, se vuelve a poner en agenda. Sí, para mí es algo muy emocionante ver cuando esas marchas que arrancan ya desde el subte o desde el bondi o desde tu barrio donde venís, donde sentís que ya hay un clima desde la ciudad, que estamos yendo todos para allá, ¿no? Y eso marca algo muy lindo y muy importante en estos tiempos, que tiene que ver con juntarnos, que te vas a esas marchas y más allá de que es una noticia muy horrible la que sucedió, encontrarte genera una sensación muy gratificante y la verdad es que veníamos las dos muy emocionadas, ¿no? Ahí en el subte apretadísimas. Sí, algo de que las redes estos últimos 11 años que tejimos no se fueron a ningún lado, que están ahí. Eso para mí es muy importante porque a veces es desmovilizador y es desalentador y tenemos ideas derrotistas sobre nosotras mismas y nuestras trayectorias y está bueno saber que está todo ahí. ¿Encontraron en la marcha como algún direccionamiento de las demandas, de la protesta, de la bronca, que esté direccionada en algún lado, como hay medio como el avance pareciera es en esta dirección? Tengo dos respuestas. La independiente Dale. Es a los varones. Indignate por nuestros asesinatos y no por un penal mal cobrado, contra el nivel de atención al fútbol que hay estos días. Se escuchan radios que hoy solamente hablan de la previa del Mundial. Y una cosa también de que no alcanza con revisarse con lo que se escucha y se lee en redes y se ve que se está diciendo. Eso es lo independiente. Y desde el colectivo Ni Una de Menos, la consigna es, no la quiero decir mal, pero más o menos, feminismos para derrotar a Milei, unir las luchas es la tarea, rebelarse es la tarea, y pedían la destitución de distintos ministros de seguridad del fiscal. De Córdoba, sí, del fiscal y del ministro de seguridad de Córdoba. Sí, de hecho, una vez que iba llegando a la marcha había mucha canción en contra de Milei y creo que también algo que también se discutía ahí, que charlabas con las compañeras que te vas encontrando, porque también las marchas son momentos donde te vas encontrando con tus compañeras. Tiene que ver con que hay una sensación de una crisis económica muy grande que va creciendo y estos espacios también son un encuentro para poder reclamar por la situación económica que vivimos y que nos está afectando un montón a todos. Así que yo creo que había consignas muy claras y que tienen que ver con esta agenda amplia que tenemos. A quien escuchamos es a Mora Binocur, antes escuchábamos a Lucía Espinheira. Díganme si me equivoco, ¿no? En esto del señalamiento directamente hacia el gobierno, también hubo también lo voy a decir mal, pero en la conferencia de prensa del otro día del Ni Una Menos, dijeron como llamamos a todos los géneros, ¿no? Y en esto hubo como mucha agua que corrió debajo del puente en esto de ay, no me dejan participar, a mí que soy varón, y ahora es directamente una convocatoria desde el Ni Una Menos. ¿Les parece si podemos hacer como una genealogía de esos momentos claves y debates en esta línea de tiempo de estos 11 años del Ni Una Menos, que no son solo el Ni Una Menos y que no son solo 11 años, ¿no? Podemos, y yo creo que se vincula mucho con lo de la calcu, porque nosotros hablamos mucho también de las propias biografías menstruales de los ciclos vitales, y acá hay algo de la biografía militante de cada una. Yo estaba en el último año del secundario cuando fue el primer Ni Una Menos
en 2015, y ese primer momento hubo una indignación aprovechando las redes sociales y los hashtags para salir a la calle de manera muy espontánea, pero que en realidad no hay que olvidarse de las pioneras que hay atrás de eso, la cantidad de trabajo intelectual, las periodistas que venían hablando, que venían tratando de hablar esto de la cobertura, que hoy también se menciona y vuelve, que la pollera, que la cantidad de cuentas de Instagram que tenían y demás. Y ahí fue súper masivo, y ahí creo que no hubo tema con quién estaba, me acuerdo que estaban hasta la iglesia y estábamos todas medio como wow, el feminismo trajo a todos a la calle. Después con las vigilias del aborto creo que pasó algo parecido, y nos acompañaron los varones, y después empezó el tema de, bueno, historias, ¿no? Estoy en la calle y me encuentro con mi abusador, el que no me paga la cuota alimentaria, como puede ser. Los espacios feministas tienen que ser espacios seguros. Venimos de la segunda ola, en los 60 se hablaba de estos espacios de concientización, ¿no? De tener lugares donde fuéramos a hablar tranquilas. Los encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres lesbianas y trans también son para tener un espacio donde poder hablar, porque por esto de que siempre la jerarquía también está en la palabra y que no nos sentíamos tan cómodas de tomar la palabra y demás. Entonces, creo que estos los espacios de conciencia y espacios como específicos de cada género, incluso espacios de lesbianas, espacios de travestis y demás, también se mezcla, y está esto identitario muy mezclado con lo político, pero no nos tenemos que olvidar, me parece a mí, que peleamos todos por una causa común, sobre todo los feminismos de izquierda, populares, que creo que Ni Una Menos tiene mucha raíz ahí en lo comunitario, y en particular con esta agenda puntual ahora que nos aqueja, que es la de correr a Milei cuanto antes, todos juntos. Uh-huh. Después, creo que sí, en paralelo hay otra cuestión, que es seguir marcando que los varones también se van a beneficiar de que el patriarcado termine. Y desde Ecofeminista tenemos un par de informes sobre varones que a mí me parece súper interesante volver a tratar de interpelarlos, no desde un lugar pedagógico de enseñarles, sino de que realmente se pongan al hombro causas que los van a beneficiar también. Uh-huh. Poder emocionarse, poder llorar, poder tomarse una licencia. Creo que hay una intención de cambiar las paternidades, por ejemplo, entonces a quien interpele eso va por ahí, obviamente varones gays, varones trans, o sea, ahí hay como una amplitud y tenemos que dejar de mirar esta cosa, ¿no? Como que el varón, como Amaya Pérez Orozco dice, blanco, burgués, heterosexual, adulto, es una porción. Y si ustedes también se empiezan como a interpelar por esta variabilidad que tiene el movimiento adentro, por esto de que las identidades son maleables, a mí me parece que tenemos que ir todos juntos por lo mismo. Quizás está el tema de correrse de adelante, ¿no? Pero eso creo que ya quedó claro. ¿Vos, Mora, algunos de estos momentos, debates clave que creas que hoy es tan importante recuperar? Sí, bueno, creo que hay algo también lo que decía Lu de las biografías, ¿no? Y de cómo estos movimientos van atravesando nuestras propias vidas. Lo charlábamos, ahora venimos justo de un encuentro en el que presentamos la calculadora. A mí el primer Ni Una Menos me agarró un poco más grande, ¿no? Me agarró a los 24 años y fue como un momento en el que pudimos replantearnos en mis espacios de militancia históricos un montón de prácticas que teníamos y que queríamos desarmar, ¿no? Y que fue muy interesante todo ese proceso que hicimos de poder empezar a repensarnos las prácticas que teníamos, cómo nos vinculábamos, qué discusiones políticas teníamos. Y creo que en ese proceso pudimos desarmar un montón de prácticas patriarcales que incluso nosotras mismas teníamos en nuestros espacios. Por eso, como linkeándole un poco a lo que decía Lu, creo que es re interesante como este nuevo proceso que se está dando en esta semana y en este año, que tiene que ver con la participación de los varones y que tiene que ver con poder hacerlos parte de un movimiento que también los va a beneficiar en el sentido de que es muy interesante y muy aliviador empezar a repensarse, ¿no? Desde la mirada de los lentes feministas. Entonces yo creo que hay como esos hitos que fueron fundamentales, que fueron parte de mi biografía, que se fueron transformando a medida que fueron pasando los años y las consignas políticas también fueron cambiando, y que hoy nos encuentra en este momento también todos unidos porque hay una crisis muy grande que atraviesa la economía, que atraviesa el sistema también de ciencia y técnica. Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires y la verdad que hacer estos proyectos como el de la calculadora, que ahora me imagino que vamos a hablar un poquito de eso, también requieren un esfuerzo muy grande porque hoy nos están golpeando desde todos lados y la universidad también es un espacio de producción de conocimiento muy importante para nuestro país y que, nos encuentra también luchando. Hace 2 o 3 semanas también hubo una marcha universitaria donde también fue masiva y que la sociedad se está despertando y se está dando cuenta que hay algo que no está funcionando y algo que no está bien. ¿Cómo se complementan estas distintas opresiones, ¿no? Contra la ciencia, contra la educación, contra la salud, contra el cuerpo de las mujeres, etcétera. Vamos con esto de la Calcu-M, que también pasa justamente, lo señalan como no es solo algo de la naturaleza, ¿no? Sino etapas históricamente silenciadas del ciclo vital. Dicen allí, ¿cómo funciona primero esta Calcu-M? O si quieren empezar por otro lado, ¿qué les inspiró?
Como Yo empezaría por con donde la ustedes historia. quieran. Bueno, si Dale. querés, voy Soy un socióloga. poquito con la historia. En Ecofeminita tenemos una campaña, se llama Menstruación. Nace en el marco también de una movilización, que es el primer paro internacional feminista, el 8M de 2017, con la intención de trabajar este tema de algunas la llaman pobreza menstrual, desigualdad menstrual, ocuparnos desde lo económico, que es nuestra área, somos la mayoría economistas en la organización, feministas, ponerle un lente de género a esta cuestión, que a veces es, bueno, higienista, guardada en los baños, ¿no? Que todas menstruamos, o bueno, sos una persona menstruante y eso te hace atravesar por distintos ciclos, y pareciera que es algo natural, biológico y demás, pero politizarlo un poco, ¿no? Decimos menstrual es político, traerlo a la mesa, y entonces empezamos con distintos hitos, proyectos de ley. Como somos economistas no nos salió otra cosa que calcular el costo anual por persona de menstruar, y siempre como usando la menstruación como un caballito más de batalla para hablar de las desigualdades estructurales, ¿no? En este contexto a mí me parece importante, nos parece importante, veníamos charlando, decir eso, ¿no? Que es una excusa más para decir la menstruación es un factor más de desigualdad económica en el marco de todo aquello que pesa sobre las espaldas de las mujeres, la doble o triple jornada laboral, el hecho de que cuidar y sostener este sistema con los cuidados y la reproducción de la vida no nos permite insertarnos de la misma manera en el mercado laboral, que eso nos haga que seamos 7 de cada 10 entre las más pobres, y que por el otro lado, la otra cara es que la riqueza está masculinizada, entonces no accedemos a ciertos espacios de poder, medios de producción, etcétera, que hacen que entonces esto sea un ciclo vicioso, ¿no? Y entonces el propio sistema, el propio capitalismo y patriarcado para nosotras están completamente intrincados y unidos, y la forma en la que salimos masivamente al mercado laboral a trabajar, como se dice, de la época de los 60, los 70, las mujeres, si tenemos una carrera hoy, esa fuerza de que igual sigamos teniendo esa jornada que nos pesa de cuidados, y que de vuelta no se involucren los varones en eso, y que al capital le sirve, ¿no? Reproducirse de esa manera. Entonces, ahí creo que es algo súper importante para nosotras siempre decir que la menstruación es una excusa, ¿no? Y que es un caballito de Troya para traer otros temas a la mesa. Che, y respecto a los costos y el uso de la calculadora, ¿qué encontraron ahí? Bueno, para mí es interesante, te voy a responder la pregunta como continuando un poco la Dale. historia, porque viene de ahí, ¿no? Porque estos costos están invisibilizados y hubo un proceso, ¿no? Para darnos cuenta cuáles eran esos costos. Bueno, yo formo parte de un equipo que dirige Verónica Giordano, que es una socióloga, doctora del Instituto de Estudios América Latina y el Caribe. También me parece interesante marcar esto porque, bueno, desde la universidad producimos conocimiento para transformar la realidad social, y empezamos con una pregunta que atravesaba la biografía de Verónica Giordano por atravesar su propia menopausia, que tenía que ver con un tema que estaba invisibilizado, ¿no? No se hablaba, pero lejos de no decirse nada sobre el tema, había mucho estigma, ¿no? Como lo mismo que comentaba Lu respecto de la menstruación. Entonces ahí nosotras somos un equipo que trabajamos cuestiones de género y cuestiones de cuidados, y identificamos que ahí había un elemento fundamental de la agenda de género que no se estaba trabajando de manera tan profunda como nosotros consideramos que era importante en este momento traerlo a la discusión. Entonces ahí, bueno, conocíamos a las chicas de Ecofeminita, nos sumamos a su campaña, decidimos llevar adelante un trabajo en conjunto pensando, bueno, hablemos de menopausia cuando menstruamos, ¿no? Pensemos los ciclos vitales de manera conjunta. Y uno de los trabajos que más nos parecía importante y nos llamaba la atención de las compañeras tenía que ver con la calculadora del costo de la menstruación, poder ponerle un número para visibilizar que ahí hay un costo, que es un costo que requiere dinero y que requiere tiempo, ¿no? Como una excusa también para hablar de las desigualdades que nos atraviesan. Entonces, sumado a esa calculadora, construimos la calculadora del costo de la menstruación y de la menopausia, porque lo que dijimos es, no hagamos algo separado, pensemos los ciclos de la vida de manera integral y sumemos a la calculadora, que ya tienen las chicas, que ya tienen las compañeras, los costos de la menopausia. Que es interesante ahí encontrar que visibilizar los costos no es solamente poner un número solamente, sino que es una herramienta de aprendizaje. Porque ahí vos conocés, puedes entrar a la calculadora, puedes ver en qué etapa del ciclo vital estás o qué etapas del ciclo vital vienen después, qué recomendaciones aparecen, qué cuestiones vinculadas a la gestión de la salud, a la gestión del bienestar, porque hay muchas cuestiones vinculadas también a hacer actividad física, medicinas desde el mundo alopático, pero también medicinas alternativas, porque esta calculadora también sale de una encuesta que hicimos a personas que estaban experimentando el climaterio y la menopausia, y también con una ginecóloga que es parte del equipo. Así que nos encontramos con un sinfín de gastos que aparecen. O sea, hay un ejemplo que usa Verónica para mí muy ilustrativo, que tiene que ver con la cartera de Mary Poppins, que va sacando 1000 cosas. Ajá. Y lo que decidimos fue, bueno, sistematizar todo eso, y bueno, las compañeras que son expertas en el tema, como bueno, ¿cómo podemos sistematizar y generar regularidades de esos costos?
Si quieren consultar la calculadora, entran a ecofeminita.com, tienen un montón de data. Arriba aparece menstruación, que es la campaña que nombraba aquí la compañera Lucía, y van hacia abajo y dice, ¿sabes cuánto te cuesta menstruar? Calculalo acá. Ahí tenés un número, 96.630, 95.000, bueno, casi 96.000 costo anual de menstruar usando toallitas, 118.000 usando tampones. Bueno, ese costo que yo nunca me lo había imaginado, nunca me lo había preguntado, y sí, es un costo. Che, se nos hicieron las 20, creo que tendrían que tener una columna, un programa directamente. Yo lo tiro acá, al aire. Sí. Una palabra con R que les quede boyando del día de hoy, en algo con R. Contiene R, pero no empieza con R. Sí, empieza mejor, pero... Romper. Repensar. Hermoso, hermoso. Aquí en Algo con R les decimos gracias